Buenos días, apreciados estudiantes. ¿Cómo están? Buenos días, profe, muy bien. Leonardo, buenos días. Angie, gracias por reportarse. César Augusto. Muy bien. El día de hoy vamos a terminar de abordar lo relativo al diseño del sistema de drenaje subterráneo. En la última sesión hicimos un proceso introductorio al diseño de los sistemas de drenes y, tal como se había anunciado, se remitió preliminarmente un taller para el dimensionamiento del sistema de drenaje subterráneo. Ese taller involucra tanto aspectos de diseño de drenes para las condiciones de flujo permanente como no permanente. La idea era que ustedes preliminarmente, a la luz del taller, fueran evaluando a partir de investigación propia preliminar, pues los elementos que determinan fundamentalmente la separación entre drenes, en lo cual consiste fundamentalmente el diseño del drenaje subterráneo. Se plantean varias metodologías o fórmulas, dependiendo el régimen de flujo que se presente, como permanente o no permanente, para definir dicha separación. Entre ellas están las fórmulas de Ernst, la de Donan, la de Dagan, la de Hugold, la de Glover-Dunn. Se esperaba que a la luz del taller ustedes preliminarmente pues hicieran una investigación acerca de los modelos matemáticos que gobiernan dichas fórmulas, la identificación de los parámetros que deben ser tenidos en consideración y a partir de ello pues tener una idea preliminar de la aplicación de las fórmulas, del entendimiento de los parámetros en ellas involucradas desde el punto de vista espacial y asimismo de definir pues la separación óptima entre drenes para las condiciones de drenaje definidas. Inicialmente quisiera saber por parte de ustedes si lograron revisar el taller, si investigaron alguna de las fórmulas y qué impresiones previas tienen antes de entrar en materia. Si recibieron el taller, hago la pregunta, ¿recibieron el taller y lo lograron revisar? Ok, Laura. Bueno, de acuerdo a lo que acordamos en la última reunión, la idea era que ustedes recibieran el taller con el objeto de que preliminarmente hicieran una evaluación, un análisis que les permitiera pues, investigar y poder, digamos, introducirse en los elementos temáticos del mismo de forma tal de que posteriormente en desarrollo de la sesión que abordaría esas temáticas pudieran surgir inquietudes y una discusión más dinámica entre ustedes como estudiantes y yo como docente de los aspectos que iban a ser tratados a lo largo, digamos, de cada una de las sesiones. Bueno, para las personas que lo lograron revisar, pues muchos de los aspectos que vamos a tratar a continuación, pues no les resultarán extraños y yo lo que esperaría es que más bien
surgieran algunas inquietudes. Como lo hemos planteado, ustedes en cualquier momento de la presentación podrán hacer sus intervenciones o interpelaciones de manera ordenada, formular sus preguntas, hacer sus aportes o formular cualquier tipo de recomendación que estimen conveniente. En este momento voy a compartir la pantalla para continuar con la presentación del diseño de los sistemas de drenaje subterráneo. Perfecto. Entonces, esta era la presentación, esta es la presentación que venimos abordando desde... Un segundo. Esta es la presentación que venimos abordando desde la última sesión y, digamos, esta segunda parte del curso hace referencia al cálculo de los sistemas de drenaje. En primer lugar, abordaremos el cálculo de los sistemas de drenaje subterráneo para posteriormente introducirnos al cálculo de sistemas de drenaje superficial. Habíamos indicado que este tema de los sistemas de drenaje subterráneo debíamos abordar alrededor de estos 7 puntos. En primer lugar, la tipificación de los drenes que se utilizan típicamente para desarrollar el drenaje subterráneo y superficial. Los parámetros para el cálculo del desplazamiento entre drenes son parámetros típicamente espaciales y característicos del suelo. Los tipos de flujo que se pueden presentar en los procesos de recarga y descarga de drenes, los regímenes de flujo, más bien los tipos de flujo hacen referencia a la forma como se cargan los drenes en función de la forma como el flujo fluye en el medio poroso. Digamos que puede ser radial, vertical u horizontal. Los regímenes de flujo que hacen referencia a la forma como discurre en el tiempo tanto la recarga como la descarga desde los drenes, la precipitación de diseño y la recarga normativa que hace relación fundamentalmente a la precipitación que toca tomarse en consideración. Eso es un criterio de diseño para el diseño de sistemas de drenaje subterráneo, incluso para el diseño de sistemas de drenaje superficial. Las fórmulas para el cálculo del espaciamiento entre drenes en régimen permanente y las fórmulas para el cálculo del espaciamiento entre drenes en régimen no permanente. Como indicamos, el taller tiene que ver con la aplicación fundamentalmente de los puntos 6 y 7, es decir, de las fórmulas que en los casos y los ejercicios planteados, creo que 11 ejercicios en el taller, pues llevarían a definir el espaciamiento óptimo entre drenes. Inicialmente habíamos indicado, lo retomo rápidamente, que existen 2 tipos de sistemas de drenaje, de drenes, unos tipo zanja abierta, como los que vemos en la parte superior, y otros denominados tuberías enterradas. Los primeros de ellos, utilizados especialmente para el drenaje superficial, es decir, para evacuar los excesos de agua que se localicen sobre la superficie del terreno en un tiempo que técnicamente se denomina tiempo de drenaje. Estos drenes superficiales corresponden a canales excavados en tierra, cuya dimensión para efecto de drenaje subterráneo estará marcada por la profundidad a la cual habría que mantener el nivel freático. Es decir, que si adoptamos el esquema de zanjas abiertas para el drenaje subterráneo, pues resultarían zanjas profundas, dado que el nivel freático típicamente hay que mantenerlo a profundidades por debajo de los 60, 80 o en algunas ocasiones hasta 1,20 m, 1,40 m de profundidad.
Querría decir eso, que la profundidad de estas zanjas debería ser superior a, a esa profundidad normativa establecida para el nivel freático, lo cual es algo inconveniente, porque las zanjas terminarían sobredimensionadas con relación al caudal que va a ser evacuado a través de ellas. Asimismo, dependiendo del tipo de suelo, dado que son canales en tierra, pues obviamente su dimensionamiento corresponderá al diseño de canales erodables o canales en tierra. Ello define que tanto el talud del canal, es decir, de la inclinación de esta parte lateral del canal, como su diseño, su factor de rugosidad dependerá pues del material en el cual se excave el canal para garantizar su estabilidad. Eso lleva a que cuando los suelos son más sueltos, con más contenido de arenas, pues el ancho superior de la franja de terreno que va a ser utilizada para la ubicación del canal va a ser considerable, lo cual reduce significativamente las áreas de cultivo. En este sentido, pues este tipo de canales pues no se recomiendan tanto para el sistema de drenaje subterráneo, a menos de que los abatimientos de niveles freáticos no sean tan profundos, es decir, que las profundidades normativas sean del orden de 40, 50 centímetros máximo, y asimismo que cumplan una función, digamos, estratégica, donde prime la evacuación de las aguas que se localicen sobre la superficie del terreno, es decir, donde la labor fundamental de estos canales sea el drenaje superficial. Y esto se da en zonas con un régimen de precipitaciones, digamos, marcado por periodos de lluvia y periodos secos, con altas intensidades de lluvia, donde por las condiciones del suelo se generen emposamientos del agua sobre la superficie del terreno que deben ser evacuados en unos tiempos de drenaje adecuados. Entonces, digamos que este tipo de soluciones de canales lo vamos a encontrar más para sistemas de drenaje superficial que para sistemas de drenaje subterráneo. Típicamente, para el drenaje subterráneo sí se utilizan son tuberías enterradas con un radio o un diámetro determinado que defina o que garantice la descarga de las aguas que se pretendan evacuar a través del sistema de tuberías. Esas aguas evacuadas a través del sistema de tuberías enterradas es lo que llamamos la descarga, diferente a la recarga. La recarga proviene de las lluvias, proviene del riego, mientras que la descarga es lo que yo evacúo a través del sistema de drenes. Entonces, este tipo de tuberías, su diámetro será el correspondiente para que tenga la capacidad de evacuar los caudales descargados que en función del diseño se defina para estos drenes una vez establecido la separación entre los mismos. Estos drenes, digamos, son ampliamente utilizados en sistemas de drenaje subterráneo y, como se puede observar, pues no generan la afectación que generan los drenes tipo zanja abierta de, digamos, hacer prescindir de áreas superficiales del terreno para el desarrollo de cultivos, puesto que estos drenes, por estar enterrados, pues no generan la necesidad de tener áreas superficiales inutilizadas por efecto del sistema de drenaje. Esto lo hace más atractiva. Digamos, ese aspecto ya lo habíamos evaluado en pasadas presentaciones introductorias. Con respecto a los parámetros para el cálculo de los sistemas de drenaje o del drenaje subterráneo, aquí hacíamos un listado general de cada uno de los parámetros. Hablábamos de la recarga y hacíamos referencia, digamos, en esta gráfica, que la recarga correspondería, digamos, a esa línea gris oscura que vemos en la parte superior. La recarga es una lámina
una lámina de agua proveniente de la precipitación o proveniente del riego. Y decíamos que esa lámina se llama recarga si y solo si genera una efectiva elevación del nivel freático en el perfil del suelo. Es decir, que la recarga provendrá fundamentalmente del proceso de percolación de las aguas que se infiltran a través de la superficie del suelo, que percolan y que alcanzan el nivel freático. Y en consideración a ello, generan una elevación del nivel freático. Dada esa situación o esa consideración previa, en la pasada sesión pues discutíamos aspectos relativos a la recarga, puesto que existía una pequeña confusión entre lo que era la precipitación y lo que era efectivamente la recarga. Y decíamos que para poder determinar la magnitud de esa recarga, pues obviamente ella no dependerá únicamente de la precipitación, sino que dependerá obviamente de las condiciones antecedentes de humedad del suelo y en algunos casos pues dependerá de la escorrentía, puesto que solamente constituye recarga aquella parte de la precipitación que genera una elevación del nivel freático. Entonces, en ocasiones conocemos esa precipitación como precipitación efectiva, porque es la precipitación que efectivamente genera una elevación del nivel freático. Sin embargo, ese concepto de precipitación efectiva a veces la tendemos a confundir con la precipitación que efectivamente es aprovechada por los cultivos de secano, es decir, aquellos que toman el agua fundamentalmente o aprovechan el agua fundamentalmente lluvia. Entonces, para no entrar en esa confusión o en esa duplicidad de conceptos, para efectos del drenaje vamos a hablar más que de precipitación efectiva, de recarga. Es decir, la recarga es aquella parte de la precipitación o aquella parte de la lámina de riego que genera una elevación efectiva del nivel freático. Lógicamente, ello determinará que el suelo, que el perfil del suelo en la zona no saturada, es decir, si esta es la zona no saturada, ese perfil del suelo debe estar en una condición de humedad antecedente de capacidad de campo. Es decir, que los macroporos estén libres y a través de ellos, obviamente, la parte de la lluvia o la parte del riego que percole, pues pueda drenar directamente hasta alcanzar el nivel freático. Yo voy a, en este punto, porque me parece muy importante, voy a compartir con ustedes un documento que me parece muy interesante, que incluso se ha tomado en consideración en el balance hídrico que venimos desarrollando en un proyecto de abastecimiento, un proyecto de consultoría que se está adelantando para la gobernación de Cundinamarca, para empresas públicas de Cundinamarca. El proyecto se denomina Plan de Abastecimiento de Agua Potable para el Departamento de Cundinamarca. En ese plan de abastecimiento, una de las actividades que toca hacer o que toca llevar a cabo es realizar la evaluación de la oferta hídrica superficial y de la oferta hídrica subterránea para las diferentes cuencas hidrográficas y acuíferos que están en jurisdicción del departamento de Cundinamarca. El equipo consultor, pues obviamente tenía algunas inquietudes de cómo poder llegar a determinar la recarga de los acuíferos existentes dentro
de la jurisdicción del departamento de Cundinamarca. En función de eso, pues se tomó, digamos, un documento técnico que me parece de utilidad para que ustedes lo revisen y que aclararían mucho, digamos, ese concepto de recarga y los métodos que se podrían utilizar para su cálculo. De hecho, es un documento elaborado por especialistas, investigadores, docentes de la Universidad de Medellín. Ustedes lo podrán encontrar, digamos, colgado en la página web. Quisiera preguntarles si me están escuchando bien, si me siguen. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. señor. Sí, profe. Ok, entonces yo les voy a pedir el favor de que revisemos, demos una lectura general a este documento, ¿sí? Una lectura general a este documento, para pues verificar su lectura, para verificar el análisis que se hace del mismo y su entendimiento. Les voy a pedir que individualmente construyamos un mapa conceptual con relación a los métodos para determinar la recarga de acuíferos, a los aspectos aquí planteados. Hay medidas indirectas, hay métodos de balance hídrico, ¿cierto? Hay otros métodos de tipo empírico para hacer el balance hídrico, para determinar la recarga, las aproximaciones de Darcy, como los vemos aquí adelante. Les voy a pedir un favor. Entonces, me gustaría que desarrolláramos individualmente un mapa conceptual para determinar, digamos, la recarga de acuíferos a la luz de este documento. Igual ese mapa conceptual lo podrán complementar con otras investigaciones que realicen en otras fuentes. Sin embargo, quisiera que el documento de referencia, el documento fuente, que fundamente, digamos, el desarrollo de ese mapa conceptual sea este. Entonces aquí un resumen, se plantean prácticamente los diferentes métodos para calcular la recarga, medidas directas, balance hídrico, trazadores, aproximaciones de Darcy y métodos empíricos. Digamos, cuando hay instrumentación de sistemas de piezómetros, adicionalmente complementado esto con estaciones pluviométricas, pues las medidas directas pueden ser una buena aproximación para determinar la recarga de agua en función de la evaluación de las fluctuaciones de las reservas de agua subterránea, es decir, de las fluctuaciones de los niveles freáticos. Obviamente los niveles freáticos los encontraremos más elevados en época lluviosa y los veremos más abatidos o más bajos en época seca. Lógicamente, si contrastamos esto con el régimen de lluvias medidas en estaciones climatológicas que estén establecidas en jurisdicción de la zona a evaluar, pues las medidas directas serían un buen mecanismo para hacer un cálculo bastante aproximado de la recarga de acuíferos. Y aquí hablamos de acuíferos libres fundamentalmente. Sin embargo, uno de los métodos más utilizados en nuestro medio para estimar la recarga de acuíferos es el balance hídrico. Y el balance hídrico simplemente es un balance de masas de lo que entra en un volumen de control. Y en este caso el volumen de control estará determinado pues por el perfil del suelo. Lógicamente que incorpore el sistema acuífero, o más bien el acuífero libre que potencialmente va a ser recargado. Entonces en ese balance hídrico pues entrará a jugar la precipitación, entrará a jugar la evapotranspiración real, entrará a jugar la escorrentía y finalmente pues como residuo lo que se busca calcular es la recarga, es decir, aquella parte de la lluvia que efectivamente podría alcanzar los acuíferos libres.
podría alcanzar el nivel freático y en consecuencia a ello podría generar una elevación del nivel freático. Y aquí, digamos, se hace una breve definición de recarga, por eso es que es importante tener este aspecto muy claro. Aquí dice: la recarga se puede definir como la entrada de agua dentro de la zona saturada, donde comienza a ser parte de las reservas subterráneas. Esta entrada puede darse de dos maneras: por movimiento descendente del agua debido a fuerzas de gravedad y luego de presentar su movimiento horizontal de flujo debido a diferentes condiciones hidráulicas. Es importante prestar atención en la estimación de la recarga de acuíferos, ya que es necesario determinar la cantidad de agua que llega a ellos. Entonces, aquí más abajo, cuando se habla de tipos de recarga, que es algo que me parece muy importante, porque no solamente la recarga la recarga de acuíferos proviene de la lluvia, típicamente proviene de la lluvia, también puede provenir de las aguas de sobreriego de campos irrigados, campos agrícolas irrigados, sino que también la elevación del nivel freático en áreas urbanas se puede dar por las filtraciones o por los escapes que se generan de las redes de acueducto o de alcantarillado del sistema sanitario de una ciudad, un sistema de abastecimiento de una ciudad. Obviamente esas fugas pueden tornarse significativas en algunas ocasiones. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, su sistema de acueducto, capta alrededor o produce alrededor de 15 metros cúbicos por segundo de agua para abastecer la totalidad de la ciudad de Bogotá. 15 metros por segundo de agua para abastecer la ciudad. Es decir, que a la luz de ello, el volumen de agua que se produciría en un año sería de alrededor de 500.000 metros cúbicos por año. Hagamos el cálculo acá. Me siguen en Excel, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, digamos, la ciudad de Bogotá decimos que produce desde sus plantas. Fundamentalmente la ciudad de Bogotá tiene 3 plantas de producción de agua. Está la planta Francisco Viernes, que ustedes conocen, que está ubicada en La Calera, la planta de Tibitoc, y la planta de La Regadera, la planta del Dorado, del sistema La Regadera. Entonces, producen cerca de 15 metros cúbicos por segundo, por 86.400 segundos que tiene un día, por 365 días al año. Es decir, que en el año se producen cerca de 473.000 metros cúbicos al año de agua. Eso es lo que se produce desde las plantas. Pero lo que se consume la ciudad, lo que efectivamente se consume la ciudad en cada uno de los hogares, es aproximadamente el 72 o 73% de esta agua. Perdón, el 68 o el 65% de esta agua. Es decir, podemos decir que se consumen alrededor de 321.000 metros cúbicos al año. Es decir, que se pierden por fugas, por filtraciones profundas, cerca del 32% del agua. Puede ser algo más. Es decir, que esto menos esto me darían 151.000 metros cúbicos al año que se pierden por fugas. Esas filtraciones de agua pueden alcanzar o alcanzan el nivel freático, y en consideración a ello se constituyen como un factor de recarga de aguas subterráneas. Obviamente, en este documento se mira la recarga desde un sentido amplio, ¿cierto? Se mira la recarga desde un sentido amplio, pero es bueno tener en cuenta que la recarga, para efectos de nuestro curso de drenaje, solamente será considerada en términos de los sistemas de riego y la recarga de agua lluvias. Entonces aquí vemos que la recarga de un acuífero puede darse naturalmente debido a la precipitación, a las aguas superficiales, es decir, a través de ríos y lagos, porque
si bien es cierto, existen lagos y ríos que son alimentados por el flujo de aguas subterráneas, también hay corrientes efímeras que son las que recargan los sistemas acuíferos. Es decir, que los sistemas acuíferos son alimentados precisamente por esos ríos o esas corrientes y en algunos casos lagos, cuerpos, digamos, estacionarios que lo que hacen es alimentar por percolación e infiltración los niveles freáticos o por medio de transferencias desde otras unidades geológicas o acuíferos. Pero también se pueden dar de manera artificial como producto de actividades como la irrigación, las fugas de redes de abastecimiento o por filtraciones de embalses y depósitos. Entonces yo les voy a compartir este documento para que por favor desarrollemos el modelo conceptual, digamos de los elementos tratados aquí. Como les digo, la idea es que este modelo conceptual lo podamos complementar con otras fuentes, pero es importante evaluar pues qué es la recarga y cuáles son los mecanismos de cálculo. Hay un especial énfasis en el balance hídrico y me gustaría que lo hiciéramos, un especial énfasis en el balance hídrico para calcular la recarga, puesto que en la generalidad de los casos, pues no contamos con información directa, producto de piezómetros, producto de medición efectiva de niveles de aguas subterráneas, por lo menos a nivel del país existe una deficiente red de redes piezométricas que permitan hacer un monitoreo permanente de las aguas subterráneas en el país. Ello nos lleva a que se hace necesario acudir a métodos indirectos para poder determinar la recarga. Entonces, vuelvo a la presentación. Entonces, esa es la recarga. Para efecto de nuestro curso, la recarga provendrá fundamentalmente del riego, del sobreexceso de riego que genera elevación efectiva del nivel freático. Y la recarga también podría provenir de las precipitaciones que generan, o esa fracción de precipitación que genera efectivamente la elevación del nivel freático. En consideración a ello, cualquier proporción de riego o de lluvia que no genere elevación del nivel freático y lo único que haga es llevar la humedad del suelo a una condición de capacidad de campo, no constituye recarga. Solamente recarga es aquella que genera una elevación efectiva del nivel freático. El segundo parámetro, decíamos también que esta recarga puede ser de dos tipos. Pueden ser recargas instantáneas, y cuando decimos instantáneas hacemos referencia a láminas de agua que caen en cortos periodos de tiempo. Y cuando digo cortos periodos de tiempo, estamos hablando de una escala de tiempo de horas. Entonces, cuando esas recargas se dan de forma instantánea, pues obviamente ello obedecerá a la consideración de cierta metodología para el cálculo del drenaje subterráneo. Es decir, que las recargas instantáneas están asociadas fundamentalmente a flujo permanente, ahorita los vamos a ver, y ese flujo permanente pues se gobierna por unas ecuaciones específicas para el diseño de los sistemas de drenaje subterráneo. Cuando esa recarga es más o menos continua en el tiempo, es una recarga constante a lo largo de largos periodos de tiempo, pues es una recarga obviamente que se da distribuida en el tiempo, también es una lámina, pero que sea distribuida en el tiempo, es una recarga constante aproximadamente a lo largo de largos periodos de tiempo, y ese tipo de recargas son las que están asociadas a el diseño de los sistemas de drenaje bajo condiciones de flujo permanente. Entonces, aquí hacemos precisión de dos conceptos. Las recargas instantáneas que se dan en cortos periodos de tiempo, producto de eventos de tormenta o producto de láminas de riego, se asocian al diseño de sistemas de drenaje bajo el régimen no permanente.
Mientras recargas, digamos, aproximadamente constantes, que se dan a lo largo de largos periodos de tiempo, se asocian al diseño de sistemas de drenaje bajo régimen permanente. Entonces, este es el primer concepto y se dan unidades de longitud por unidad de tiempo porque estamos hablando de lámina. Si queremos determinarlo en términos de volumen, pues tendríamos que multiplicar esa lámina por la área superficial del terreno, del suelo, que será objeto del diseño del sistema de drenaje subterráneo. Por otro lado está la descarga Q, se llama descarga normativa, que hace referencia al caudal, me acuerdo esto aquí, al caudal que se descarga a través de los sistemas de drenaje, en este caso de los drenes tipo tubería que vemos aquí. Entonces hay un caudal que sale a través de estos drenes. Ese caudal que sale a través de esos drenes es lo que llamamos la descarga. Entonces la descarga hace referencia a la evacuación de las aguas subterráneas para lograr el abatimiento del nivel freático hasta una profundidad que se considera adecuada para efecto de la producción agrícola. Entonces, por un lado viene la recarga, por otro lado viene la descarga. La profundidad de la tabla de aguas, como su nombre lo indica, hace referencia a la profundidad que desde la superficie libre del agua, del terreno, perdón, se debe tener del nivel freático en el punto medio. Obviamente, cuando se genere el abatimiento del nivel freático entre dos tuberías o entre dos zanjas, se va a generar una curva de abatimiento, que es esta. Esta curva de abatimiento presentará la máxima carga sobre los drenes en el punto medio y la distancia vertical que vemos desde la superficie del terreno hasta el punto más alto de esa curva de abatimiento es lo que denominamos la profundidad de la tabla de aguas. Esa profundidad de la tabla de aguas en régimen no permanente es una profundidad que varía en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en régimen no permanente esta profundidad de la tabla de aguas que vemos aquí recién se presenta, régimen no permanente, recién se presenta una recarga instantánea, puede tener que ese nivel esté aquí por encima. Aquí. Lo estamos marcando por acá por encima. Y un tiempo más tarde está aquí por abajo. Entonces, esa variación dinámica de ese nivel, pues, determinará, pues, obviamente una variación de la profundidad de la tabla de aguas. Lo que sí es cierto es que en el diseño de los sistemas de drenaje hay una profundidad de tablas óptima, una profundidad de la tabla de aguas óptima. Esa es a la que hace referencia este punto, es decir, la profundidad de la tabla de aguas hace referencia a la profundidad del nivel de freático óptimo para fines del desarrollo de la producción agropecuaria. Pero es claro que esa tabla, esa profundidad de la tabla de aguas, esa profundidad del nivel freático, presenta una condición dinámica cuando el régimen es no permanente. Y presenta una condición cuasi estática cuando el régimen es permanente. Es decir, que en régimen permanente esa profundidad de la tabla de agua se mantiene aproximadamente constante en el tiempo. Mientras que en el régimen no permanente esa profundidad de tabla de aguas varía en el tiempo, pero hasta alcanzar la profundidad de la tabla de aguas que se considera óptima para el desarrollo de los cultivos. Es decir, se presenta un dinamismo. Lo importante es tener claro qué es la profundidad de la tabla de aguas y desde dónde se mide. Se mide desde la superficie del terreno hasta el punto, digamos, más alto que alcanza la curva de abatimiento del nivel freático, que aquí la vemos claramente. La profundidad del dren, pues es claro que es la profundidad del dren en la plantilla, en la parte inferior del dren, desde la superficie del terreno, que en el caso de tuberías corresponde a la cota, digamos, la cota batea, la cota inferior del dren, la cota de fondo del dren. Y en el caso de canales también hará referencia a la cota, digamos, aquí del fondo del canal, de la plantilla del fondo del canal.
¿Sí? Profesor, ¿qué parámetro es que es? Discúlpeme. Profundidad del dren. Gracias. ¿Sí? Entonces la profundidad del dren se mide verticalmente, desde la superficie del terreno hasta la cota de fondo del conducto, sea este una tubería enterrada o sea este un canal excavado. Entonces, si es el canal, corresponderá a la cota de la plantilla del canal. Si es una tubería, corresponderá a la cota de batea, pues de la tubería. Entonces, esta es la profundidad del dren. La profundidad del estrato impermeable, pues es claro que en un suelo homogéneo, si este suelo fuera homogéneo, y se entiende que aquí es homogéneo porque tiene una sola K, una sola conductividad hidráulica. Pero si fuese un suelo heterogéneo, igual, en profundidad encontraremos un estrato impermeable. Obviamente este estrato impermeable es el que contiene pues, las aguas freáticas que se localizan sobre ese estrato, aguas freáticas que son objeto de control o de manejo a través del sistema de drenaje. Entonces es importante tener la profundidad a la cual encontramos este estrato típicamente de arcillas dentro del perfil del suelo. Obviamente, mediante la exploración del suelo y del subsuelo es que podemos encontrar, digamos, esa profundidad del estrato impermeable en la práctica, mediante sondeos o mediante calicatas, ¿no? Entonces, cuando se hace la caracterización del perfil del suelo dentro de un terreno objeto de estudio, pues esa profundidad del estrato impermeable es fundamental porque dependiendo de la ubicación de los drenes con respecto al estrato impermeable, pues habrán mecanismos de flujo hacia los drenes que tendrán mayor preponderancia. Me hago entender. Si estos drenes estuvieran ubicados muy cerca al estrato impermeable, el flujo hacia los drenes sería fundamentalmente de tipo horizontal. Es decir, los drenes se cargarían por el flujo horizontal de las aguas subterráneas hacia el dren. Pero, como lo vemos en esta diapositiva, si el dren se encuentra separado significativamente desde el estrato impermeable, pues no solamente habrá flujo horizontal hacia el dren, sino que también habrá flujo radial hacia el dren. Y lógicamente ello gobierna los mecanismos de descarga o la forma como se descarga el agua desde los drenes. Entonces, por eso es importante la profundidad al estrato impermeable. Por otro lado, hablamos de la conductividad hidráulica. Decíamos que esta es una propiedad, digamos, hidráulica del suelo y es la capacidad que tiene el suelo saturado para permitir la transmisión del agua a través del mismo. Ya habíamos hablado de la conductividad hidráulica. El radio del dren, que hace referencia, en caso de tuberías, al radio de la tubería o al radio del dren. Hablamos del espaciamiento entre drenes, que es la separación desde el punto medio entre drenes. Obviamente un sistema de drenaje, la mínima cantidad de conductos para un sistema de drenaje es de 2. Es decir, que un sistema de drenaje se constituye mínimo por 2 conductos, sean estas 2 tuberías o 2 canales, porque entre los 2 es que se genera esta curva de abatimiento. Si tuviéramos un solo dren, pues obviamente, digamos que el nivel freático mantendría constante, digamos si estuviera solamente este dren, el nivel freático mantendría constante aquí hacia adelante, ¿no? Y si yo tengo un amplio campo agrícola, pues la zona de abatimiento sería muy corta, sería hasta acá nada más, porque en adelante el nivel freático se mantendría constante y no podría generar un suficiente abatimiento. Por eso, para grandes extensiones, lo que se procura es tener parejas de sistemas de tuberías o de canales para garantizar, pues, obviamente el abatimiento de una gran extensión. Si yo necesito controlar este nivel freático, esta profundidad, la necesito aquí, como también la necesito aquí, como también la necesito aquí a la derecha, en un campo muy amplio. Obviamente, en la medida que se incremente el campo, voy a tener la necesidad de incrementar el número de baterías de pares de drenes para lograr ese objetivo. Entonces, estos drenes se separan una distancia, y este es el objetivo fundamentalmente del diseño, es determinar la separación que existe entre los puntos medios
de las tuberías o de los canales de drenaje o de las zanjas de drenaje. Esa separación es lo que se llama la separación entre drenes L. Posteriormente hablamos de la carga del dren, y la carga de dren es H. H es fundamental puesto que la descarga a través del dren, si esto es un medio saturado, recuerden que por la ecuación de Darcy, la descarga a través del dren, el caudal a través del dren, es función del área a través del cual fluye digamos, el agua a través del medio poroso saturado, y sería el área estaría determinado por esta altura H. Sería por H, ¿cierto? Que es la carga, por A. Obviamente H va variando de un máximo a un mínimo. H varía de un máximo a un mínimo que es 0. Aquí estaría, digamos, la altura media. Esa altura media por la longitud del dren me dará un área de drenaje. Entonces el caudal que se evacúa a través de este dren será función de esta área de drenaje, directamente proporcional a esta área de drenaje, será función de la conductividad hidráulica de este medio saturado, que si es un suelo homogéneo, pues será la conductividad hidráulica del suelo, y será función del gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico, como ustedes saben, hace referencia a H, que es la diferencia digamos, de potencial hídrico, del potencial hídrico entre este punto y este punto. Entonces el gradiente hidráulico aquí sería H dividido entre L medios. Ese sería el gradiente hidráulico. Hablo de L medios porque es la distancia horizontal desde donde tengo la carga máxima hasta el eje, hasta el dren, ¿no? Hasta el eje del dren. Entonces aquí yo tengo L medios. Entonces, si ustedes observan, en función de H está la capacidad de descarga o la descarga efectiva que yo puedo tener a través del dren. Entonces, los modelos matemáticos que vamos a ver a continuación involucran de manera directa o de manera indirecta el valor de H. Cuando yo digo que lo involucran de manera directa es porque entra directamente H dentro de la ecuación, pero también lo pueden involucrar de manera indirecta. ¿Cómo? En función de los demás parámetros. Por ejemplo, aquí H a qué es igual. Entonces aquí podemos decir que H es igual a la profundidad del estrato impermeable, es igual a la profundidad del dren menos la profundidad de la tabla de aguas más el radio del conducto. Entonces, si ustedes observan con esa ecuación, indirectamente involucre H. Lo que sí es cierto es que H hace referencia a la carga hidráulica que se va a dar sobre el dren, y H pues definirá la descarga que potencialmente puedo tener a través del dren. Entonces aquí existe, digamos, una ecuación donde estamos calculando H. Entonces, cuando utilizamos esta parte de la derecha de la igualdad, lo que estoy es determinando H de manera indirecta. Pero también hay modelos o ecuaciones o fórmulas que utilizan H de manera directa. Y la distancia del flujo a la capa impermeable se llama D. Entonces, D hace referencia a la distancia vertical, ¿cierto? Desde el nivel de flujo dentro del dren hasta la capa impermeable. Esa distancia vertical en ocasiones es ajustada por una profundidad, de acuerdo al modelo matemático, utiliza una profundidad equivalente. Es una profundidad que es función de esta profundidad inicial. Parece que esta profundidad inicial es una profundidad física que hace referencia a la distancia vertical que hay desde este punto, desde el nivel del dren hasta el estrato impermeable. Entonces, digamos que estos elementos son los parámetros fundamentales para el dimensionamiento de los sistemas de drenaje subterráneo. Y hay que tenerlos claros, o sea, esto no es un tema, digamos, de difícil comprensión, pero sí es importante tener claro la espacialización de los mismos en un ejercicio específico. En el taller que se ha presentado se indica que se plantee esquemáticamente los elementos geométricos y los parámetros, digamos, del dimensionamiento de la separación entre drenes en cada uno de los ejercicios. Cuando digo que eso se haga, lo que se está solicitando es el planteamiento de estos esquemas en cada uno de los 11 ejercicios del taller. Es decir, el planteamiento de los parámetros para el cálculo del sistema de drenaje.
Entonces, ese planteamiento de parámetros hay que tenerlo muy claro, hay que concebirlo muy bien para poder llegar a interpretar los mecanismos y las ecuaciones y las fórmulas que son utilizadas para determinar la separación entre drenes. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud o hay alguna complementación, algún aporte que quisieran realizar. No, profe, bien, entiendo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando se hacen otro par de drenes, ¿estos llevan el mismo distanciamiento que llevaban estos dos iniciales o, digamos, se puede tomar desde el final de un canal o de un dren hacia el otro? No, la separación entre drenes es una separación que determina un parámetro de diseño o un resultado de diseño que se debe mantener para el resto de los drenes de un sistema de un campo agrícola. Hago consideración a ello. Si yo calculo que la separación entre drenes para una tubería de diámetro especificado y unas condiciones de control de la tala de aguas definidas para una tipología de suelos es tal, 10 metros, 12 metros, 30 metros, esa separación se mantiene entre todos los drenes que se localicen a la misma profundidad dentro del mismo campo agrícola, hasta cubrir la totalidad del terreno. Obviamente aquí estamos viendo un terreno en planta, ¿no? Si miramos, voy a hacer aquí un dibujito. Voy a cambiar aquí a... Voy a abrir aquí para... Si yo tengo un campo agrícola, aquí yo hice inicialmente vamos a suponer que este es un campo agrícola. Bueno, esto no. Vamos a suponer que esto es un campo agrícola, obviamente de forma rectangular, ¿no? Vamos a suponemos que este es un campo agrícola. Entonces, ¿qué pasa? Yo en perfil, esto es el perfil del terreno. Esto es un corte del terreno, ¿correcto? Esto es un corte en la parte superior. Esto es un corte. Y esta es la vista del campo agrícola en la parte inferior, en planta. Entonces, si suponemos que la pendiente vamos a formas. Vemos que esa es digamos, la pendiente del terreno en este sentido, hacia abajo. ¿Cierto? Esa es la pendiente del terreno. Esa es la pendiente del terreno y el flujo de aguas subterráneas se da en este sentido, hacia abajo, en el sentido de la pendiente, que en la generalidad es así. Ustedes recordarán el parcial número 1. Nosotros, a partir de la medición de una red piezométrica, se solicitaba trazar las líneas equipotenciales, es decir, aquellas líneas que tienen la misma carga piezométrica, unirlas, y en función de, digamos, el nivel alcanzado por esas líneas equipotenciales y su distribución, se planteaba definir las líneas de flujo, el flujo de aguas subterráneas. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Y si ustedes recordarán, ese sentido de flujo seguía aproximadamente el mismo sentido de la pendiente del terreno. Eso se ve en la generalidad de los casos, ¿sí? Casi siempre es así, pero en el subsuelo. Entonces, digamos, si esta es la pendiente y este es el sentido de flujo de aguas subterráneas, entonces los sistemas de drenaje tienen que interceptar ese flujo, ¿no? Si el flujo es vertical, entonces la pregunta primera que hago, ¿los sistemas de drenaje en qué sentido irían?
verticales u horizontales. La red de drenaje. Si es perpendicular al flujo son verticales, ¿no? Digo horizontales, horizontales. Horizontales. El flujo viene en este sentido vertical. Supongamos que viene en el mismo sentido de la pendiente, ¿correcto? Entonces, para yo hacer la interceptación del flujo de aguas subterráneas que viene en este sentido, pues yo tengo que montar drenes horizontales que me corten perpendicularmente el flujo de aguas subterráneas, ¿correcto? Entonces, yo podría, de alguna manera, insertar, vamos a mirarlo aquí esquemático, podría insertar drenes de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlos de este color morado y vamos a poner aquí más gruesito para que se vean. Este es un dren. Este dren tiene una longitud de dren, una longitud de este tubo. Obviamente esa longitud pues será tal, de acuerdo al diseño que yo dé al sistema de drenaje. ¿Qué pasó con este? Para cubrir todo el campo. Entonces, digamos, yo monto este dren aquí, así, ¿cierto? De esta longitud, pero para cubrir este campo, en mi diseño, planteo otro dren aquí, para cubrir todo el campo agrícola. ¿Listo? Esa es la longitud de cada dren. Ahora, ¿cuál es la separación entre drenes? Yo opto por mantener cada dren separado una longitud definida. Entonces, esta es la separación que yo le estoy dando a los drenes. Esta es la separación que le estoy dando en los drenes. Cuando yo en este esquema inferior, y así sucesivamente hasta cubrir todo el campo agrícola, ¿no? Yo, digamos, lo estoy haciendo de la forma esquemática más simple posible. Digamos, esta es la separación. Esa separación es constante. ¿Cuántos drenes? Los drenes que sean necesarios hasta cubrir la totalidad del campo, ¿no? Y generar el abatimiento. Esta separación L, que se plantea acá, L, en el corte transversal, esa separación L, está planteada aquí en esta parte inferior, hace referencia a esta separación L entre drenes, la que voy a poner aquí con una flecha de doble sentido. Entonces, esta separación que hay de este dren a este dren, eso es lo que se llama L. Separación entre drenes. Entonces, si la pregunta es, ¿la separación se mantiene constante a lo largo de todo el campo agrícola? Sí, se mantiene constante. Si las consideraciones del terreno, en términos de conductividad hidráulica, de profundidad del estrato impermeable, del control que se debe dar del nivel freático, del diámetro de las tuberías, se mantiene constante. Y obviamente esas son condiciones prácticamente homogéneas dentro de todo el campo agrícola. Entonces, una cosa es la separación entre drenes y otra cosa es la longitud del dren. Ahora, lo que yo recoja por cada dren es la descarga. Lo que me evacúe cada dren es la descarga. Entonces, si bien es cierto, aquí no veo la recarga porque la recarga es perpendicular a este plano, a este campo agrícola es perpendicular, porque la recarga cae sobre todo el campo agrícola, que si yo la miro en perfil, eso que cae sobre el campo agrícola, yo lo observo es como una lámina, ¿no? Como esta lámina. Aquí lo veo en perfil, aquí lo veo en planta. En planta es una lámina que cae sobre todo este campo agrícola. Esa es la recarga. La descarga es lo que evacúo y yo descargo a través de estos sistemas de drenaje. Es decir, que a través de estos sistemas de drenaje salen unos caudales. Esos caudales que fluyen a través de los sistemas de drenaje son la descarga. Obviamente, usted mira, no es, pero es que la descarga no depende de la longitud del dren. Sí, señor, depende. Aquí no me queda horizontal. Depende de la longitud del dren. Por eso la descarga se calcula como lámina por unidad de tiempo.
Si yo quiero calcular la descarga en términos de caudal, de unidad de volumen por unidad de tiempo en cada dren, entonces, ¿qué tendría que tener en consideración? Pues el área aferente a cada dren. Este dren tiene esta área aferente. Entonces, si nosotros miramos acá, ese es el área aferente de cada dren. ¿Cierto? Y cada dren tiene su propia área aferente. Entonces, ¿cuánto es el caudal que descarga cada dren? Pues sería igual a la descarga del dren en unidades de lámina por unidad de tiempo por el área aferente. ¿Y cuánto vale el área aferente? Pues la longitud del dren por la separación entre drenes, porque ustedes verán que este mismo ancho es equivalente a la separación entre drenes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya para concentrar todos los flujos de aguas subterráneas, para poderlos evacuar y sacarlos del campo agrícola, entonces, dependiendo del diseño, entonces, digamos, si la pendiente viene hacia abajo, uno podría proyectar un colector, ¿no? Un colector, aquí no me queda perfectamente horizontal, pero ustedes me entienden. Un colector que intercepte las aguas captadas a través de todos estos sistemas de drenaje. ¿Qué caudal llevará el colector al principio? Pues el caudal descargado por el dren primero. ¿Qué caudal llevará aquí después de este segundo dren? Pues el caudal acumulado del primero más el segundo. El caudal aquí será la caudal acumulada del primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál es el caudal máximo que llevará este colector? Pues el caudal acumulado de todo el sistema de drenaje. Ese caudal descargado a través de este módulo podría, dependiendo de las condiciones topográficas del terreno y del trazado del sistema de drenaje que yo haga, podría ser captado incluso por otro colector de nivel superior, es decir, que puede haber un sistema colector que vaya de aquí para allá. Es que no sé por qué no me están quedando. Eso, vamos a ponerla aquí. Entonces, digamos, aquí sale otro colector, ¿no? Este colector capta lo de este y aquí adelante capta lo de este segundo. Este mismo módulo que hay aquí repetido lo capta y lo evacúa, ¿por qué no?, a una corriente hídrica. Entonces, de pronto, esto finalmente termina cayendo a un río, ¿no? Es un río. Entonces, redondeando, aquí estamos viendo el ejercicio en planta, ¿no? Aquí lo vemos en perfil. La recarga es una lámina. Esta lámina aquí se evidencia como una lámina que cae sobre todo este terreno, sobre todo el campo agrícola. Si yo multiplico esa lámina por el área, pues voy a tener el volumen de agua que cae. Ahorita, la lámina que cae se relaciona en el diseño del sistema de drenaje con el caudal que es evacuado por los drenes. ¿Cuánto vale ese caudal? Eso es lo que llama la descarga. ¿De qué dependerá ese caudal? Depende de la conductividad hidráulica del suelo, de la profundidad del dren, de la profundidad del estrato impermeable y de la separación entre drenes. Como la profundidad del estrato impermeable son parámetros físicos, es un parámetro, digamos, del perfil del suelo. La conductividad hidráulica es un parámetro que depende de las propiedades físicas del suelo. La profundidad del dren la determino en función de la profundidad de raíces y la profundidad que yo deba mantener en el nivel freático como máxima. Entonces, el objetivo es calcular qué separación entre drenes debo dar para garantizar que el nivel freático se me mantenga a una profundidad. Entonces, el objeto aquí es definir esta separación. Entonces, esa separación se mantiene constante a través de todo el sistema de drenes. No sé si le ha quedado clara ya la inquietud de si la separación se mantiene constante para todo el campo agrícola o es variable. ¿O hay alguien que quiera hacer una complementación o formular una inquietud aquí al respecto? Profe, el área aferente es igual a la longitud del dren sobre la distancia entre drenes. Claro, si tú miras, ¿qué es el área aferente? Es el área que le corresponde a cada dren, ¿no? El área de drenaje que le corresponde a cada dren. Entonces, si tú miras aquí esquemáticamente esto, si la separación entre drenes es la misma, entonces el área aferente de este dren visto en perfil, en corte, ¿cuál sería? Sería la que viene de aquí hasta acá, más
si aquí hubiese otro dren, lo correspondiente desde el punto medio de abatimiento hasta este punto. Es decir, en función de ello, el área aferente sería la separación entre drenes por la longitud del dren, como lo has planteado. Pero hay que entenderlo por qué, ¿no? Lo que hay que entenderlo es por qué. Porque, digamos, en este punto, sobre esta figura, voy a marcar aquí esta parte superior, esta línea que estoy marcando aquí, ese correspondería al punto más alto que yo tengo dentro de la curva de abatimiento en perfil, en corte. Este sería el punto más alto, es decir, que esta línea superior, ¿la ven acá? Esta línea que estoy marcando, no sé si lo que estoy marcando ahí se evidencia ustedes, lo evidencian ustedes. Esta línea, ¿qué cota tendrá? Esa línea corresponderá a este punto, ¿no? En el corte transversal, es este. Entonces, con respecto al otro dren, aquí se presenta otra curva de abatimiento. Otra curva de abatimiento. ¿Dónde está el punto más alto de la otra curva de abatimiento? Aquí. Entonces, al final, se tiene que el área de drenaje, o el área aferente a cada dren, será igual. Esta misma distancia que hay acá, es esta misma distancia que hay acá. Si ustedes miran geométricamente, es la misma. ¿Sí? Entonces, el área aferente es la misma. Separación entre drenes por la longitud del dren. Porque la separación entre drenes es equivalente al área de influencia de cada dren para evacuar las aguas subterráneas y generar el abatimiento. ¿Sí es claro? ¿Te queda resuelta la inquietud? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esas tuberías de drenaje deben tener alguna inclinación y eso afectaría la tabla de aguas? Claro, ya inicialmente, si ustedes ven en ninguno de los puntos del taller, se plantea digamos, el diseño de toda la tubería de drenaje. Se plantea la separación entre drenes, ¿sí? Pero recuerden que uno de los criterios es que la tubería vaya a medio tubo, el dren vaya a medio tubo, ¿cierto? Nosotros partimos de ese hecho, que el dren, mírenlo aquí, fluye a medio tubo, ¿ok? Es decir, el área mojada es esta que vemos aquí oscurita. Es claro, estos drenes para que fluyan a flujo superficie libre deben tener una pendiente, deben tener una inclinación. Obviamente esas inclinaciones son muy, muy pequeñas, porque esto es flujo libre. Entonces son inclinaciones muy pequeñas y después lo que toca verificar es a través de la ecuación de Manning que el diámetro del dren que hemos seleccionado en el diseño preliminar y la pendiente que le demos, que debe ser aproximadamente igual a la pendiente que lleva el terreno en este sentido, ¿cierto? Porque el terreno tendría una pendiente en este sentido. Debe ser aproximadamente igual. Ese diámetro y, digamos, la pendiente del dren debe seguir la misma pendiente aproximadamente del terreno. Entonces, lógicamente, uno verifica a través de Manning que se cumpla, que el área mojada efectivamente sea aproximadamente la mitad, digamos, del área total del dren. Entonces, sí, efectivamente, estas tuberías llevan una inclinación, porque si no llevaran inclinación no habría flujo. Entonces, hay que para que haya flujo, la ecuación de Manning plantea insertar ecuación que el caudal sería la descarga, ¿cierto? Sería igual al área mojada. En este caso el área mojada, ¿cuál sería? El área del medio tubo, ¿no? Medio tubo por el radio hidráulico ese es el radio hidráulico a la 2/3, ¿cierto? Por la pendiente, mire que aquí lo que usted me pregunta, la pendiente
Aquí puse lo que no era. La pendiente es sub 0 a la sub medio, ¿no? Esto aquí sobre el factor de rugosidad de Manning, ¿no? Ya agrando la ecuación. Esto aquí quedó como torcido, yo necesito porque... Vamos a ver que como que se me salió fue de la ecuación. Así que se me hizo. Esto porque me quedó aquí corrido, no sé. Ahora quedó como su índice toda esta vaina. Ahora vamos a por... No, porque queda aquí abajo esta vaina, no entiendo. O como un subíndice de esto, ¿no? Ahorita sí. ¿Listo? Entonces, si usted quiere calcular el caudal, ya como usted tiene el caudal que evacúa cada dren, usted tiene que verificar qué pendiente debe haber del dren que generalmente coincide con la pendiente del terreno, garantizando esta ecuación de Manning, porque esto es una condición de flujo uniforme. Entonces, aquí lo que verificamos fundamentalmente es que el diámetro del dren utilizado sea correcto. ¿Sí? Pero sí se requiere una pendiente. O si no, no habría flujo. Es una condición de flujo libre. ¿Sí le ha quedado clara? Sí, profe, ya. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna complementación? Entonces aquí lo importante es que esta vista es una vista en corte, ¿no? De las tuberías. Entonces estas dos tuberías o cualquier par de tuberías es como si fueran estas dos. Esta es la carga hidráulica del dren, esta es la recarga que se da sobre el terreno de por efecto de la lluvia o del riego. Ahora, que ya visto estos parámetros geométricos, entonces ahorita vamos a ver los tipos de flujo. Como nosotros dijimos anteriormente, dependiendo de la tipología de flujo es que se definen los modelos matemáticos que gobiernan el diseño de los sistemas de drenaje subterráneo, que fundamentalmente es la definición de la separación entre drenes. Entonces, hace referencia a la forma como se aproxima o cómo se carga el dren. O sea, aquí vemos en un sistema de zanjas que sirvan como sistema de drenaje subterráneo, que el flujo puede ser horizontal, es decir, que el flujo entre a la zanja, recargue la zanja de manera horizontal, puede ser radial o puede ser vertical. Si nosotros vemos, este flujo vertical no aporta nada al agua no aporta flujo al dren. En consideración a ello, ese flujo vertical en la mayoría de modelos se considera despreciable. Existen ciertos modelos que consideran este flujo vertical en términos de la conductividad hidráulica vertical, porque consideran la conductividad hidráulica vertical. Obviamente que este flujo, cuando sea vertical, fluye, si hay estratos en este sentido, fluye perpendicularmente a los estratos. Entonces hay modelos que consideran el flujo vertical. Entre esos el modelo de ENS, que lo vamos a ver más adelante. La fórmula de ENS considera flujo horizontal, vertical. Hay ciertos modelos como los de flujo permanente que consideran fundamentalmente flujo horizontal, únicamente flujo horizontal. La ecuación de Hugold, por ejemplo,
considera fundamentalmente flujo horizontal. Y hay otros modelos que consideran flujo horizontal y flujo radial. Eso depende del modelo matemático de la fórmula utilizada para la separación entre drenes. Por eso en el taller planteamos diferentes fórmulas para que ustedes contrasten los resultados obtenidos a través de cada una de ellas. Pero físicamente, ¿cuándo se da flujo horizontal? ¿Cuándo se da flujo radial y horizontal en un sistema de drenaje? Eso es función, como decíamos anteriormente, de la distancia vertical que existe entre los tubos de drenaje y el estrato impermeable. Si existe una amplia distancia, una amplia separación entre el estrato y los drenes, pues obviamente el flujo podrá ser gobernado fundamentalmente por el flujo radial. Es decir, que la entrada de agua al dren se hará de esta manera, como en la parte aquí intermedia que estoy marcando. Si los drenes están muy pegados o casi sobre el estrato impermeable, el flujo que gobierna es el flujo horizontal, es decir, el agua o el flujo de las aguas subterráneas cargarán el dren de forma horizontal. Y si el flujo está si la distancia vertical entre el dren y el estrato impermeable está a una distancia intermedia, pues habrán dos componentes o dos mecanismos de recarga del dren por flujo horizontal y por flujo radial. ¿Cuál es el criterio? El criterio es la relación entre D, que es la distancia vertical, un parámetro geométrico que ya planteamos, la distancia vertical entre la superficie libre del dren y el estrato impermeable, y la separación entre drenes. Entonces, si el dren está cerca o sobre el estrato impermeable, el flujo que gobierna para la carga del dren es el flujo horizontal. Si el dren está, si la distancia vertical es mayor a L cuartos, es decir, si esta distancia es mayor al 25% de la separación entre drenes, gobernará es el flujo radial. Y si estamos a una distancia menor a L cuartos, pues aquí lo que gobernará son los dos flujos, el radial y el flujo horizontal. Es claro que los matemáticos que fueron desarrollados fueron evaluados a partir de datos empíricos, donde los drenes se localizaban a diferentes distancias del estrato impermeable. Y en consideración a ello, los modelos matemáticos consideran flujo radial, flujo horizontal y en algunos casos, como es el caso de la fórmula de Ernst, consideran incluso flujo vertical, que potencialmente podría cargar el dren. Entonces, eso con respecto a los tipos de flujo. Y como veremos más adelante, las fórmulas consideran si el dren se carga por flujo horizontal, por flujo radial o por flujo vertical. Y en consideración a ello, es que se utiliza, si el flujo es horizontal, pues obviamente el fluido fluye, si digamos esta capa presenta estratificación, si esto presenta estratificación, si yo quiero calcular una conductividad hidráulica equivalente y solamente hay flujo horizontal, pues yo tendré que calcular la conductividad hidráulica equivalente cuando el flujo es paralelo a la dirección, a las capas, ¿no? Entonces ahí yo determino la conductividad hidráulica equivalente horizontal. Si el flujo es netamente radial y el suelo es estratificado, pues yo tendría que calcular la conductividad hidráulica horizontal, la magnitud de la conductividad vertical y tendría que calcular por Pitágoras la conductividad hidráulica radial, porque el flujo es radial, ya no es ni horizontal ni es gobernado por el flujo vertical, sino por el flujo radial. Y si están las tres, si hay una conductividad hidráulica, si hay un flujo horizontal, un flujo vertical y un flujo radial, si están las tres, entonces en este caso habría que considerar las tres tipos de conductividades: la conductividad hidráulica horizontal, la conductividad hidráulica radial y la conductividad hidráulica vertical. Entonces, esto es bueno tenerlo en consideración para cuando el suelo es estratificado, porque cuando el suelo es estratificado, recuerden que habría que determinar una conductividad hidráulica equivalente. Y esa conductividad hidráulica equivalente puede ser horizontal o puede ser vertical. Entonces, habría que mirar cómo se presenta el flujo que carga el dren para determinar si utilizo la conductividad hidráulica horizontal, la conductividad hidráulica vertical o la conductividad hidráulica radial, que es función de las dos anteriores. ¿Cuál utilizo? Pues depende de lo que esté solicitando el modelo matemático o la fórmula empírica para el cálculo de la separación entre drenes. ¿Es claro este punto?
Sí, bro. Entonces, con respecto a los regímenes de flujo, nosotros planteábamos anteriormente que existen dos regímenes de flujo. Un régimen de flujo permanente y un régimen de flujo no permanente. Y decimos, el régimen de flujo permanente está asociado a recargas continuas, a recargas instantáneas. Pregunta. ¿El régimen permanente está asociado a recargas continuas o a recargas instantáneas? Continuas. ¿Cómo? Continuas. Es decir, recargas que sean aproximadamente constantes a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y el régimen no permanente está asociado a recargas instantáneas, es decir, eventos de tormenta o láminas de riego que se aplican, de sobreriegos que se aplican en cortos periodos de tiempo, ¿sí? Por eso es que en este esquema de abajo que se presenta, si ustedes ven aquí se ve la recarga, miren esquemáticamente. ¿Qué es lo negro? Son láminas de agua que caen, ¿cierto? Pero ustedes ven que hay una lámina de agua, no llueve, que hay una lámina de agua, no llueve, que hay una lámina de agua, no llueve, que hay una lámina de agua, no llueve. Pero en promedio, en ese terreno cae una lámina de agua en promedio a lo largo del tiempo. Es decir, que este régimen permanente está asociado a zonas húmedas, zonas donde no es que llueva todos los días, pero a lo largo de todo el año aproximadamente llueve, y podemos decir que hay una lámina de lluvia que en promedio se mantiene, una lámina de lluvia efectiva que en promedio se mantiene constante. Entonces, ese régimen permanente es típico de aplicar en zonas lluviosas, en regiones como la región del Pacífico, donde el régimen de lluvias es más o menos un régimen de lluvias donde aproximadamente llueve a lo largo de todo el año. No es que llueva todos los días, pero en esas zonas húmedas, pues digamos que ese régimen de precipitaciones es más o menos constante. En zonas donde tenemos regímenes bimodales, como en la región andina, pues hay una época seca y una época lluviosa. En estas zonas no es tan recomendable las fórmulas de régimen permanente, sino las fórmulas de régimen no permanente, porque son los eventos de tormenta, es decir, ciertas lluvias, las que generan la elevación del nivel freático, no todas, sino son lluvias generalmente de alta intensidad y de baja frecuencia, las que por su mayor intensidad, es decir, su mayor lámina en corto tiempo, son las que generan una sobrecarga instantánea del suelo y una elevación instantánea del nivel freático. Por eso se llaman recargas instantáneas, porque se dan por eventos de precipitaciones, digamos, de algún periodo de retorno y de alguna intensidad. Mientras que en este caso el régimen permanente, estamos hablando más o menos de zonas donde llueve aproximadamente constante a lo largo de todo el tiempo. Estamos hablando de zonas húmedas. En este régimen permanente hay una consideración importante, y ustedes lo ven aquí, que si recarga una lámina por unidad de tiempo, es decir, unos milímetros por día, lo que se descarga a través de los sistemas de drenaje es equivalente igual a lo que se recarga, es equivalente a lo que se recarga. Es aproximadamente igual a lo que se recarga. ¿Por qué? Porque como llueve a lo largo de todo el año, pues el sistema de drenaje, se entiende, trabaja en descarga de forma equivalente a lo largo de todo el año. Lo que garantiza es que si cae esta lámina aproximadamente constante a lo largo de todo el periodo de tiempo, pues aquí sale ese mismo caudal de recarga, sale como caudal de descarga a lo largo del mismo periodo de tiempo. ¿Eso qué garantiza? Pues que el nivel freático no cambie su posición, sino que si esto entra y esto sale en el mismo periodo de tiempo, a lo largo de prolongados periodos de tiempo, pues este nivel freático no se va a ver alterado y se mantendrá constante a lo largo del tiempo. Por eso es que en estos regímenes permanentes, lo que se asume es que la recarga es aproximadamente igual a la descarga, y el nivel freático, pues obviamente, al no generarse un diferencial entre recarga y descarga, pues el nivel freático se mantendrá constante en el tiempo. En zonas, digamos, que presenten épocas secas y épocas lluviosas, muchas veces se hace una primera aproximación de la separación entre drenes a través de mediante la asimilación o mediante la concepción de régimen permanente. Sin embargo,
para hacer una mejor aproximación, se recomienda hacer el cálculo preciso bajo condiciones de régimen no permanente. Entonces, estas fórmulas se aplicarán, las que apliquen, se aplicarán únicamente a zonas donde llueva o donde caiga una lámina aproximadamente constante a lo largo del tiempo. No en zonas agrícolas sometidas a riego, sino cultivos de secano, cultivos que no tienen sistemas de riego, donde llueve permanentemente y donde el objetivo fundamental es controlar la tabla de aguas. Entonces, generalmente en estas aplicaciones de fórmulas bajo régimen permanente, está asociado a recargas únicamente provenientes de lluvia efectiva que me genera una recarga de los sistemas acuíferos y que adicionalmente esa lluvia se mantiene aproximadamente constante a lo largo de todo el año. Entonces, aquí, digamos, haciendo una recapitulación a lo expuesto, la recarga normativa o la recarga sobre la drenaje es constante durante un largo periodo de tiempo. Eso implica que la recarga generalmente se presente en unidades de milímetro por día, por decir algo, o milímetros por año. ¿Por qué? Porque yo cuando digo milímetros por día, lo que estoy diciendo es que esa recarga en promedio es de tantos milímetros en el día, constante a lo largo de todos los días. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo aquí, que la recarga es aproximadamente constante a lo largo del tiempo. Y en consideración a ello, como es constante a lo largo del tiempo, pues aquí se ha generado un balance tal que lo que se descarga es exactamente igual o equivalente a lo que se recarga. Entonces, en este modelo, si tantos milímetros por día caen, tantos milímetros por día salen. Si tantos milímetros por día entran, tantos milímetros por día se descargan a través de los sistemas de drenaje. Entonces, el criterio fundamental es que en este caso de flujo permanente la recarga es igual a la descarga. Entonces, ocurre generalmente es más o menos constante durante un largo periodo de tiempo y sus fluctuaciones no son amplias. Estamos hablando de que ocurre en zonas sometidas bajo riego, ni aquí estamos diciendo que este modelo de régimen permanente se presenta en zonas donde se marcan claramente épocas secas y épocas lluviosas. Sino que aquí estamos diciendo que en zonas donde más o menos se presenta un régimen de lluvias permanente. La recarga normativa es igual a la descarga normativa. ¿Por qué? Porque como esto es permanente a lo largo del tiempo, este perfil del suelo ya alcanza un equilibrio. Entonces, cualquier lámina de recarga que caiga automáticamente se descarga, porque este nivel freático, este abatimiento no presenta variación en el tiempo. Cualquier recarga automáticamente y de forma instantánea va saliendo. Lo que entra sale en el volumen de control. El nivel freático permanece estacionario en el tiempo, es decir, no asciende ni desciende. Este nivel freático ni sube ni baja. ¿Por qué no sube ni baja? Porque como esto mantiene cayendo constante en el tiempo y esto mantiene saliendo constante en el tiempo, pues no se va a generar una alteración del movimiento de este nivel freático en el tiempo. En la práctica no se da esta situación, sin embargo la aplicación de las correspondientes fórmulas suelen dar resultados aceptables en regiones de régimen pluviométrico, caracterizadas regularidad de las precipitaciones y su baja intensidad. En países y regiones con lluvias torrenciales, es decir, en regiones donde presentemos regímenes bimodales, donde hay época húmeda y época seca, y dentro de la época húmeda se presenten eventos de tormenta que tienen cierta intensidad alta y una corta duración. ¿Cuáles son las fórmulas de régimen permanente? Están las fórmulas de Donan, las fórmulas de Hugold, la fórmula de Entz, la de Dagan, la de Toxos, la de Kirkham, entre otras. ¿Cuáles vamos a ver nosotros en este curso? Vamos a ver las de Donan, la de Hugold, la de Entz y las de Dagan. Ellas cubren ampliamente, digamos, el espectro de modelos para el cálculo del flujo en régimen permanente. Asimismo, como hay ecuaciones para régimen permanente, hay algunas ecuaciones para régimen no permanente. ¿A qué hace referencia el régimen no permanente? Entonces, en el régimen no permanente,
dada la separación entre drenes, entonces digamos aquí vemos la separación entre drenes, aquí existe una dinámica de la curva de abatimiento del nivel freático, es decir, que esta curva de abatimiento del nivel freático no se mantiene constante en el tiempo, sino que varía a lo largo del tiempo. Varía a lo largo del tiempo. Entonces, a diferencia de la anterior diapositiva, donde esta curva de abatimiento y nivel freático se mantiene constante en el tiempo, en régimen no permanente, esta curva de abatimiento sube y baja, sube y baja. Obviamente, esta curva de abatimiento tendrá una posición inicial. Pregunto, antes de que caiga una recarga instantánea, aquí ya no hablamos de recargas continuas a lo largo del tiempo, sino que cae una recarga instantánea. ¿Qué es una recarga instantánea? Una lámina que me recarga el acuífero, pero esa lámina cae en un corto periodo de tiempo. En cuestión de horas o en cuestión incluso de minutos. Es una recarga instantánea. Cuando cae esta recarga instantánea, pues obviamente el nivel freático, antes de que caiga la recarga, tendrá una posición. Pregunto, ¿cuál será la posición mínima que podría tener un nivel freático? Porque decimos que este nivel freático es dinámico en el tiempo. Antes de que caiga la recarga instantánea, ¿cuál sería la posición mínima? El punto más bajo que podría tener este nivel freático antes de que caiga la recarga. ¿Cuál sería la posición mínima que podría tener ese nivel freático? Pregunto. ¿Y por qué? ¿Alguien hace alguna aproximación? Obviamente esta es la posición del nivel freático en un tiempo y esta es la posición del nivel freático en otro tiempo. Estoy partiendo de la suposición de que antes de que caiga la recarga, antes, un segundo antes, un minuto antes de que caiga la recarga, ¿cuál es la posición mínima que potencialmente podría tener el nivel freático? La capacidad de campo. No, la pregunta no es en qué condición de humedad está el suelo. La pregunta es ¿cuál es la posición? ¿A qué profundidad estaría el nivel freático? ¿A qué profundidad máxima podría estar el nivel freático antes de que caiga la recarga? La distancia de A esta cerca de distancia, la capa impermeable. cerca de la capa impermeable, o sea, voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer unos minutos antes de que caiga la recarga. Entonces, hay alguien me dice cerca a la capa impermeable. Obviamente los drenes están ahí, ¿no? Los drenes están en esa posición. Es decir, es posible estando los drenes aquí, el nivel freático está en esta posición. No creo porque precisamente la capa impermeable no deja que el nivel freático descienda, para eso están los drenes. Entonces la altura mínima sería D, la posición de los drenes. Exactamente. Exactamente. Ya, esta es la posición mínima en la cual podría estar el nivel freático antes de que caiga la recarga, ¿cierto? Porque el dren es el que me controla el nivel freático. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Esa
Esa es la posición de control. Es decir, que la profundidad del dren me controla fundamentalmente el nivel, la profundidad máxima que pueda alcanzar el nivel freático. ¿Correcto? Es decir, que la condición más crítica, inicial, el nivel freático, ¿en dónde podría estar ubicada? Al nivel de los drenes. ¿Correcto? Porque el nivel freático me controla esa profundidad. Y en la condición más crítica, debería estar al nivel de los drenes. En ese caso, ¿habría flujo a través de los drenes? Si el nivel freático está aquí, como lo estoy mostrando, a nivel de los drenes, lo voy a colocar de color café, ¿habría flujo a través de los drenes? No existiría flujo porque No. está en la misma ¿Por qué no? zona. Porque el diferencial es igual. ¿Cuánto es el gradiente hidráulico? El mismo en ambos lados, en ambos drenes. Sí, pero ¿habría flujo a través de los drenes en esa posición café si el nivel freático está ahí, como lo estoy mostrando? No, no existiría. No hay flujo, porque no hay gradiente hidráulico, ¿no? Recuerden que el gradiente hidráulico es esto. H sobre, es que no me queda ver, ustedes entenderán qué recta, ¿cierto? Bueno, el H medio, ¿no? El H ¿ese es el gradiente? Esto sobre esto. Donde esto es L medios, ¿no? La separación entre drenes medios, ¿no? Este es el gradiente. Cuando estoy aquí, en esta línea horizontal, ¿cuánto vale H? ¿Cuánto vale la carga sobre el dren? 0. 0. ¿Hay flujo? No. Pero simplemente el dren intercepta el nivel freático, ¿cierto? Pero no hay flujo. Lo intercepta, pero no hay flujo. ¿Es claro? ¿Sí es claro? Sí, señor. Correcto. Esa es la condición más crítica, es decir, que lo más bajo que yo puedo tener el nivel freático es ese punto, ¿cierto? Ahorita, ¿qué pasa? De un momento a otro cayó una tormenta, una lluvia. Es decir, el nivel freático está aquí, este suelo está en una condición de humedad antecedente, la que sea, ¿cierto? Cayó una lluvia. ¿Cuáles son los tres parámetros que definen o que caracterizan un evento de lluvia o un evento de tormenta? ¿Cuáles son los tres parámetros que caracterizan un evento de tormenta o un evento de lluvia? Duración, frecuencia. La intensidad, la duración y la frecuencia. ¿Sí es claro? Sí, señor. Son los tres parámetros que me caracterizan un evento de tormenta. ¿Qué es la intensidad? Si ustedes recuerdan de su hidrología. ¿Cuántos milímetros de agua o de lluvia se está teniendo? No lo escucho bien, está bien, pero un poquito más fuerte, para que todos escuchemos. La intensidad es cuántos milímetros de lluvia se generan en cierta cantidad de tiempo o caen en cierta cantidad de tiempo. La duración. ¿Cuánta lámina cae en un periodo de tiempo? Listo. Típicamente, ¿en qué unidades se da? Milímetros día, milímetros hora. Perfecto. Sigamos. ¿Cuál es la otra? La duración, el tiempo de la lluvia. El tiempo que dura la lluvia. Ok. El tiempo del evento. ¿Cómo? No, sí, el tiempo del evento, sí. Sí, el tiempo que dura el evento. En este caso, el evento de lluvia o el evento de tormenta. ¿Cierto? Ok. ¿Y la frecuencia? ¿Cada cuánto llueve? Se podría decir, por ejemplo, en los rangos bimodales, llueve en gran intensidad en 2 épocas del año o, por ejemplo, en separación mensual, cada cuánto llueve durante un mes. ¿Cada cuánto llega? ¿Alguien me complementa un poco más de eso?
la frecuencia de un evento de tormenta. Estamos hablando de eventos de tormenta, ¿cierto? Decimos que un evento de tormenta se caracteriza por su intensidad, es decir, la lámina por unidad de tiempo, por su duración, cuánto dura ese evento de tormenta, ¿cierto? Y por su frecuencia, ¿qué es la frecuencia? El periodo de retorno. Está asociada al periodo de retorno. ¿Y qué es el periodo de retorno? ¿Cada cuánto se da un evento de tal magnitud? Exactamente. Es decir, que una lluvia característica de una intensidad I y una duración D, ¿con qué frecuencia se presenta esa lluvia en una zona específica? O ese evento. ¿Sí es claro? ¿Con qué frecuencia? Recuerden que son 3 parámetros de un mismo evento. Un evento tiene, ese evento de lluvia tiene una intensidad, ¿cierto? Tantos milímetros por hora de intensidad de ese evento. Ese evento tiene una duración. Tanto tiempo dura ese evento o esa lluvia. Y tiene una frecuencia. Es decir, ese evento de esa intensidad y esa duración, ¿cuántas veces se presenta en el año? ¿O cada cuántos años se presenta? ¿Sí es claro? Sí, señor. Es decir, que eso está asociado al periodo de retorno. Entonces, como esos son eventos, el periodo de retorno hace referencia. ¿El periodo de retorno en qué unidades está? ¿El periodo de retorno en qué unidades está? ¿Años? En años. En años. Entonces, si yo digo que una lluvia de intensidad I de 45 milímetros por día, de duración de 4 horas, tiene un periodo de retorno de 5 años, ¿qué es lo que estoy diciendo? En términos prácticos. Si yo digo que una lluvia de intensidad I de 45 milímetros día, de duración de 4 horas, que dura ese evento, tiene un periodo de retorno de 5 años. En últimas, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Más o menos es que durante ese rango de 5 años ahí ocurre una lluvia de ese tipo, por lo menos una lluvia de ese tipo. Es decir, querría decir que durante 5 años, un periodo de 5 años, por lo menos ocurre una lluvia de ese tipo. ¿Sí? Sí, señor. Pero no a los 5 años. No estoy diciendo que cada 5 años se presente esa lluvia. O eso es lo que estoy diciendo. No. No. No, Lo que el estoy periodo diciendo de es que retorno dentro de un periodo de 5 años, a más tardar en 5 años, en cualquier momento se puede presentar esa lluvia. ¿Sí? ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay de que esa lluvia de periodo de retorno de 5 años se presente en cualquier año? Repito, ¿qué probabilidad hay de que esa lluvia de periodo de retorno 5 años se presente en un año cualquiera dentro de los 5 años? En un año cualquiera, más bien. De un 15. ¿Mm? El 20%. El 20%. Es decir, que el periodo de retorno hace referencia a la frecuencia. Es decir, que yo aspiro, no que cada 5 años se presente esa lluvia. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si existe un periodo de retorno de 5 años, existe una probabilidad de 1 sobre ese periodo de retorno, de que esa lluvia se presente en cualquier año. ¿Sí? Es decir, que en cualquier año tengo la probabilidad de que esa lluvia se presente
una probabilidad del 20% de que esa lluvia se presente. ¿Sí es claro? En cualquier año. Obviamente, entre más grande el periodo de retorno de esa lluvia, más pequeña la probabilidad, ¿no? Un periodo de retorno de 100 años, yo tengo una probabilidad del 1% de que ese evento se presente en cualquier año. Es una probabilidad realmente baja, ¿no? No quiere decir eso que esa lluvia de periodo de retorno 100 años se presente cada 100 años. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ese evento se puede presentar en cualquier año, pero con una baja probabilidad. Con una probabilidad de 1 sobre 100. ¿Sí es clara esa interpretación, cierto? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, ustedes para poder determinar la magnitud o la intensidad, más bien, de un evento de lluvia de duración D y periodo de retorno T, cualquiera, ¿qué mecanismos o qué herramientas pueden utilizar para calcular la intensidad de la lluvia, de una lluvia o de un evento de duración D y de periodo de retorno T? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Las curvas IDF. Entonces podemos utilizar las curvas intensidad, duración, frecuencia, ¿cierto? ¿Sí? Que muchas veces las estaciones pluviográficas las tienen construidas, ¿sí? El IDAN construye curva de intensidad, duración, frecuencia. O simplemente las podemos construir a partir de análisis de precipitaciones máximas en 24 horas. Es un método, ¿sí? Pero para bajos periodos de retorno, yo no necesito construir a veces curvas intensidad, duración, frecuencia, sino que lo puedo hacer a partir de los datos históricos de registros, por lo menos de igual, digamos, durante registros recaudados durante igual periodo de años al mínimo periodo de retorno que yo evalúo. Me hago entender. Si yo quiero calcular lluvias de periodo de retorno 100 años y yo tengo registros de estaciones de solamente 10 años, entonces yo con solo los registros de las estaciones pluviográficas no puedo calcular la lluvia de periodo de retorno 100 años, ¿no? Sino que yo tengo que hacer un análisis de datos extremos, de valores extremos, de esa serie de registros a partir de su ajuste a una distribución una función de distribución de probabilidades de eventos extremos. Entonces ahí es cuando utilizamos la ecuación de Gumbel, Pearson, valores extremos o incluso la ecuación de Gumbel y la de valores extremos. La log normal también se utiliza en ocasiones, ¿sí? Que son funciones de distribución de probabilidades. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, les voy a pedir un favor, ¿por qué no seguimos revisando el taller? Ya la otra sesión ya abordamos todas las ecuaciones, para que por favor, si existe alguna inquietud con respecto a las ecuaciones o alguna complementación o aporte que puedan hacer, pues ustedes mismos participemos de manera más dinámica en esto. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, De acuerdo. entonces nos vemos el próximo jueves. Nos hablamos el próximo jueves. Gracias, profe. Ok. Profe, Sí, señora. qué pena una pregunta. ¿Estas clases usted las está subiendo a algún drive? Sí, empecé a grabar porque la pasada sesión pues no se avanzó mucho. Esta sesión la voy a empezar a subir a partir de un drive, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias.